Hola a todos, somos el Grupo 1 de Historia Contemporánea de la sección US2B con el profesor José Vázquez. El siglo XIX es una época muy marcada por diversas revoluciones industriales y tecnológicas e impulsado por el liberalismo. Un factor muy importante es la educación. Dicho lo mencionado, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Educación Occidental durante el siglo XIX, para lo cual vamos a exponer los siguientes puntos. El liberalismo del siglo XIX sin duda revolucionó el modelo educativo europeo, pasando este de ser de dominio eclesiástico a manos del nuevo Estado. Sin embargo, a pesar de que se decía educación e igualdad para todos, en la práctica esto no fue así, pues los más privilegiados que accedían a la enseñanza eran las nuevas élites. Me refiero a la burguesía, pequeños grupos de familias adineradas que enviaban a sus hijos a las mejores escuelas y colegios de la época. Además, estos niños y jóvenes no tenían que trabajar como los obreros, ya que gozaban de múltiples bienes y comodidades. Otro aspecto muy importante a destacar es la presencia de las institutrices, mujeres de clase media que llevaban la enseñanza directamente hasta el hogar del niño burgués. Por lo tanto, este ya no tenía la necesidad de asistir presencialmente a la escuela. Por último, vale mencionar lo que dice de Puelles para la revista Iberoamericana, que los conocimientos que inculcaban las élites en sus hijos estaban orientados a hacer prevalecer las ideas liberales. Este siglo, a pesar de la fuerte influencia de las ideas de igualdad y los derechos, todavía subsistía ciertas discusiones al determinar si es que a las clases populares les correspondía acceder a la educación. Muchos grupos de la época, como el movimiento iluminista, afirmaban que los bárbaros del pueblo, así los llamaban ellos al sector rural y obrero, los mismos que no debían ser educados podrían llegar un tiempo en que estos desprecien su posición y los distraiga de ser servidores de las grandes industrias o la agricultura. Entonces, de eso desviene en que los sectores populares eran los menos favorecidos al momento de acceder a la educación. En otras palabras, había un claro interés político y económico hacia ese sector. Asimismo, otro factor a destacar es que las mismas condiciones de precariedad en la que vivían no les permitía a las familias enviar a sus hijos a las escuelas, dado que estos niños y jóvenes tenían que trabajar junto a sus padres para poder sobrevivir y alimentarse. La diferencia entre la educación del hombre y de la mujer. Durante este periodo se desarrolla la educación formal para la mujer y también es más que todo para las mujeres privilegiadas. Sigue siendo de carácter desigual y está muy influenciado por la Iglesia, dado que se desarrolla una ideología respecto a lo doméstico. En el caso de España, en la educación popular, se desarrolla una política educativa decimonónica, la cual desarrolla un optimismo doceñista al unir las ideas de educación y progreso, el cual debe abarcar a todo el pueblo. Sin embargo, excluye a la mujer. Dada esta situación, el informe de Quintana, que vela por una educación universal, libre, uniforme, pública, excluye de este sistema educativo a la mujer. Y en el siglo XIX, la supuesta democracia rotundamente suprime a la mujer, lo que conllevará a no impedir el surgimiento del feminismo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la influencia de la educación occidental en América Latina. En América Latina, la educación no ha logrado ser inerte durante las últimas décadas. La influencia de la educación occidental fue muy significativa en los aspectos cuantitativos, expresando significativamente la expansión de la cobertura de todos los niveles. La estructura del sistema se basa fundamentalmente en 3 niveles: primaria, secundaria y enseñanza superior. El sistema educativo y la realidad social ha sido un sistema complejo. La educación tiene una tarea social prioritaria que era formar ciudadanos en un marco definido por los parámetros de la democracia liberal. Desde este punto de vista, el derecho a la educación era expresión de derecho a la participación política.
Bueno, como bien sabemos, América Latina se vio realmente influenciada por el sistema de educación de Occidente. Hasta ahora tenemos ciertas características que nos asemejan bastante a un modelo antiguo de educación de Occidente. En 2015, una revista de profesionales de la educación criticó el método de enseñanza actual, ya que el método de enseñanza y el sistema y el ambiente de las escuelas es realmente el mismo que del siglo XIX, lo cual no demuestra un gran avance. Sin embargo, en estos últimos años se demostró de que sí ha habido un avance tecnológico y de ciertas cosas en educación. Sin embargo, no hemos podido avanzar en todas las cosas, ya que así como en el siglo XIX la educación no era para todos, solamente para las clases más privilegiadas. De igual manera, ahora en nuestros tiempos, ya en el año 2022, hay partes que aún no llega la educación debido a la distancia o la falta de atención a esas partes. En la tienda.p se demostró que hay niños que viven solamente a unas cuantas horas de Lima que no cuentan con ese tipo de educación, por lo cual demuestra que no hemos tenido grandes avances, sino que en ciertos aspectos aún nos parecemos a la educación antigua del siglo XIX de Occidente. La educación es la mejor arma que tenemos los seres humanos para poder salir adelante, conocer nuestra realidad e interpretar las situaciones, conocer nuestros derechos, deberes y responsabilidades. En el siglo XIX vemos cómo una burguesía elitista se aprovecha de que las personas, en su mayoría de las clases populares, no sabían o eran analfabetas y los usa para hacer crecer sus riquezas de una manera indebida. Les pagaba míseramente, sobre todo a las mujeres y a los niños. Entonces vemos cómo la historia nos demuestra que sin educación fácil nos engañan, pero cuando estamos educados, la sociedad progresa y no existirá la explotación. La educación occidental durante el siglo XIX fue un sistema complejo a nivel político, económico y social, ya que las escuelas eran solo para las personas adineradas y las clases populares no se les daba mucha importancia debido a sus condiciones de vida precarias. Asimismo, existía un interés político y económico por parte de las élites burguesas, ya que creían que si estos sectores eran educados, llegaría el día en que se rebelarían contra ellos y tomarían sus fábricas y los llevarían a la ruina.